Él pensó que podía robarme $1 millón, pero no supo con quién se encontró. Lo que jamás imaginó fue que el dinero no era lo más valioso que estaba intentando quitarme. Lo verdaderamente importante era un secreto que llevaba enterrado durante más de 20 años, y que podía destruir a toda mi familia en cuestión de horas. Cuando decidió cruzar esa línea, creyó que yo reaccionaría como siempre, bajando la cabeza, perdonando y permitiendo que la sangre pesara más que la justicia. Se equivocó, porque esa fue la última vez que alguien confundió mi paciencia con debilidad. Hello, mi nombre es Oscar Torres. Si alguien me hubiera dicho que el enemigo más peligroso de mi vida iba a llevar mi mismo apellido, probablemente me habría reído. Crecí creyendo que la familia era el único lugar donde uno podía sentirse seguro. Mi padre repetía una frase casi todos los domingos cuando nos reuníamos alrededor de la mesa. El dinero viene y va, la familia permanece. Durante años viví convencido de que tenía razón, hasta que descubrí que algunas familias son capaces de venderse por mucho menos de $1 millón. Nací en una casa humilde. No éramos pobres al punto de pasar hambre, pero tampoco sobraba nada. Mi padre era mecánico y mi madre administraba cada moneda como si fuera oro. Aprendí desde pequeño que las cosas importantes costaban sacrificio. Mientras mis amigos salían a jugar, yo ayudaba en el taller. Mientras otros recibían regalos costosos, yo aprendía a reparar motores. Nunca me quejé. Con el tiempo descubrí que tenía facilidad para los negocios, no porque fuera un genio, sino porque observaba, escuchaba, aprendía de todos. Cuando cumplí 24 años, monté una pequeña empresa dedicada al transporte de maquinaria industrial. Al principio solo tenía un camión, después 2, luego 5. Los años fueron pasando y el negocio comenzó a crecer mucho más rápido de lo que cualquiera esperaba. Mientras tanto, mi hermano menor, Mauricio, vivía exactamente al revés. Siempre encontraba una excusa para fracasar. Si perdía dinero, era culpa del gobierno. Si lo despedían, era culpa del jefe. Si una novia lo abandonaba, era porque ninguna mujer sabía valorar a un buen hombre. Nunca era responsable de nada. Mi madre siempre lo protegía. Tu hermano solo necesita una oportunidad, después otra, y otra, y otra más. Yo era quien terminaba pagando todas esas oportunidades. Un préstamo, una deuda, una tarjeta, una moto, un carro, un pequeño negocio. Todo terminaba igual. Mauricio desaparecía, las deudas quedaban. Y yo volvía a resolver el desastre para evitar que mis padres sufrieran. Nunca se lo reclamé. Pensaba que eso era ser un buen hijo. Con el paso de los años, mi empresa terminó convirtiéndose en una de las distribuidoras logísticas más importantes del país. No aparecía en revistas, no salía en televisión, pero las grandes industrias sabían perfectamente quién era Oscar Torres. Trabajaba 16 horas diarias. Dormía poco. Viajaba constantemente. Cada contrato conseguido representaba meses de esfuerzo. Nada llegó por casualidad. Cuando mi patrimonio empezó a crecer, decidí crear un fondo familiar. No era una obligación, era una forma de agradecerles todo lo que habían hecho por mí. Compré una casa enorme para mis padres, pagué tratamientos médicos, les di estabilidad económica. Incluso establecí un fideicomiso para que jamás les faltara dinero aunque yo muriera. Pensé que con eso todos estarían tranquilos. Me equivoqué. Porque el dinero no calma la ambición, la alimenta. Mauricio comenzó a cambiar conmigo. Al principio era muy amable. Me llamaba todos los días. Me preguntaba por mi salud. Quería acompañarme a reuniones. Se ofrecía para ayudarme en la empresa. Mi esposa, Valeria, fue la primera en notarlo. No confío en él. Es mi hermano. Precisamente por eso, no le di importancia. Creía conocer perfectamente a Mauricio. Pensaba que era irresponsable, perezoso, inmaduro. Pero jamás imaginé que fuera capaz de planear algo mucho más oscuro. Una tarde llegó a mi oficina con una sonrisa enorme. «Oscar, necesito hablar contigo». Lo hice pasar. Llevaba años sin verlo tan bien vestido. Traje nuevo, zapatos impecables, perfume caro. Hasta parecía otro hombre. «Tengo una oportunidad de negocio». Ya conocía esa frase. La había escuchado demasiadas veces. «¿Cuánto necesitas?». Él sonrió. «Esta vez no quiero que me regales dinero. Solo quiero que inviertas». Le pedí que continuara. Sacó una carpeta llena de documentos. Todo parecía bastante profesional. Hablaba de importaciones, centros de distribución, expansión internacional. Reconozco que estaba bien preparado. Incluso pensé que finalmente había madurado. «¿Cuánto necesitas exactamente?». Respiró profundo. $1 millón. Me quedé en silencio. No porque no pudiera invertir esa cantidad, sino porque jamás había visto a Mauricio hablar con tanta seguridad. Le pedí una semana para revisar todo. Aceptó demasiado rápido, y eso despertó mi primera sospecha. Esa misma noche entregué toda la documentación a mi equipo jurídico y financiero.
3 días después entraron a mi oficina con expresiones que nunca olvidaré. Mi director financiero dejó la carpeta sobre el escritorio. Oscar, esto no es una inversión. Entonces, ¿qué es? Es una trampa. Mi abogado abrió otro documento. Las empresas que aparecen aquí existen, pero ninguna pertenece a Mauricio. ¿Qué significa eso? Que alguien falsificó toda la documentación. Sentí un vacío en el estómago. ¿Cuánto perdería si firmo? Mi director financiero respondió sin rodeos. Mucho más de 1 millón. Lo miré confundido. Él continuó. Estas cláusulas ocultas le darían acceso progresivo a parte de tus acciones empresariales. No buscan quitarte 1 millón. Buscan quedarse con el control de toda la compañía. Sentí que el mundo se detenía. Mi hermano no estaba intentando conseguir una inversión. Estaba intentando apropiarse de 30 años de trabajo. Y lo peor era que alguien muy inteligente había preparado todos aquellos documentos. Mauricio jamás habría podido hacer algo así solo. Había alguien detrás de él. Alguien que conocía perfectamente cómo funcionaba mi empresa. Alguien que sabía exactamente qué debía firmar para destruirme sin que yo lo notara. Fue entonces cuando mi abogado pronunció una frase que cambió absolutamente todo. Oscar, hay algo más. ¿Qué ocurre? Sacó una hoja diferente. No pertenecía al supuesto proyecto de inversión. Era un registro de llamadas, transferencias, correos electrónicos. Todos apuntaban hacia una misma persona. Cuando vi el nombre escrito en la parte superior del informe, sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Porque esa persona no solo tenía acceso a mi empresa, también tenía acceso a mi casa. Y, si aquello era cierto, el $1 millón era apenas el primer paso de un plan mucho más grande para destruirme desde dentro. No podía apartar la vista de aquel nombre. Era tan absurdo que durante varios segundos pensé que mi abogado se había equivocado de carpeta. Eso no puede ser cierto. Él deslizó lentamente el informe hacia mí. Ojalá lo fuera. Leí el nombre una segunda vez. Después una tercera. Seguía siendo el mismo. Rodrigo Salas, mi director de operaciones desde hacía 11 años. El hombre al que yo mismo había contratado cuando la empresa apenas comenzaba a despegar. Había estado conmigo en los momentos más difíciles. Conocía cada contrato, cada cliente importante, cada movimiento financiero. Sabía exactamente cómo funcionaba toda la organización. No era un empleado cualquiera. Era prácticamente mi mano derecha. Me había acompañado en la expansión nacional, en la apertura de nuevas sedes y en negociaciones que habían multiplicado el valor de la empresa. Lo trataba como a un hermano, y al parecer él llevaba meses conspirando con mi verdadero hermano. Me apoyé en el respaldo de la silla mientras intentaba ordenar las ideas. Quiero pruebas, no sospechas. Mi abogado asintió. Las tenemos. Encendió una pantalla. Aparecieron registros bancarios, llamadas, reuniones, reservas de hoteles, cruces de información. Todo legalmente obtenido por una empresa especializada en auditorías internas que habíamos contratado para investigar el supuesto proyecto de inversión. Cada documento confirmaba la misma historia. Rodrigo y Mauricio se reunían desde hacía casi 9 meses. No era algo improvisado, era un plan cuidadosamente diseñado. Lo que más me dolía no era el dinero, era la traición. Durante esos 11 años le había confiado decisiones que ni siquiera compartía con algunos miembros de mi familia. Había asistido al nacimiento de mis hijos. Había cenado en mi casa. Conocía los aniversarios de mi matrimonio. Mi madre incluso lo llamaba el hijo que siempre quiso tener trabajando. Y ahora descubría que llevaba meses preparando mi caída. Mi director financiero rompió el silencio. Hay algo que todavía no entiendes. Lo miré. No quieren quitarte la empresa para administrarla. Quieren venderla. ¿Qué? Ya existe un comprador. Eso hizo que todo cobrara sentido. No buscaban dirigir el negocio. Solo necesitaban obtener el control suficiente para liquidarlo y repartirse el dinero. Era una operación tan fría como rentable. Mi empresa estaba valorada en más de $80 millones. Conseguir 1 millón era apenas el anzuelo. El verdadero premio era vender todo. Respiré profundamente. Nadie hace algo así sin cometer errores. Mi abogado sonrió por primera vez. Exactamente. Y ya encontramos uno. Sacó un nuevo documento. Rodrigo había utilizado un correo corporativo para enviar un borrador del contrato. Lo eliminó minutos después. Pero nuestros servidores conservaban una copia automática. En ese borrador aparecía algo que no debía estar allí. Un porcentaje. 60% para Rodrigo. 40% para Mauricio. No pude evitar reír. Una risa amarga. Mi propio hermano estaba siendo utilizado. Rodrigo jamás pensó repartir realmente el negocio. Solo necesitaba a Mauricio como puerta de entrada a mi confianza. Cuando todo terminara, seguramente también lo traicionaría. Era el tipo de persona que no conocía la lealtad, solo los beneficios. ¿Qué hacemos?, preguntó mi abogado. Me levanté.
Caminé hasta la ventana de la oficina. Desde el piso 23 podía ver media ciudad. Cada edificio representaba años de trabajo. Cada cliente había costado esfuerzo. No iba a entregar nada, pero tampoco iba a enfrentar a Mauricio de inmediato. Si lo hacía, desaparecerían las pruebas. Rodrigo borraría todo, y yo terminaría con simples sospechas. Necesitaba paciencia. Durante las siguientes semanas actué como si no supiera absolutamente nada. Saludaba a Rodrigo igual que siempre. Le pedía informes, lo invitaba a reuniones. Incluso acepté almorzar con él 2 veces. Noté que estaba mucho más relajado. Creía que su plan avanzaba perfectamente. Mientras tanto, contraté discretamente a una empresa especializada en ciberseguridad. Revisaron cada computadora, cada servidor, cada acceso remoto. Lo que encontraron superó cualquier expectativa. Rodrigo había instalado programas ocultos que copiaban automáticamente información confidencial. Listados de clientes, estados financieros, proyecciones, licitaciones, contratos futuros. Todo era enviado a servidores externos durante la madrugada. Llevaba haciéndolo casi 1 año. Mi equipo de tecnología logró rastrear el destino de esa información. Terminaba en una consultora privada. Una empresa aparentemente pequeña, sin oficinas visibles, sin empleados registrados. Solo existía sobre el papel. Era una empresa fantasma, y detrás de ella aparecía un nombre completamente desconocido para mí. Esteban Lleras. Mi abogado comenzó a investigar. 3 días después volvió con una carpeta aún más gruesa. Oscar, este hombre no es un empresario. ¿Quién es? Es un especialista en adquisiciones hostiles. No entendí. Él continuó. Compra compañías usando testaferros. Provoca conflictos internos. Hace caer el valor de las empresas. Después las compra por una fracción de su precio real. Y finalmente las revende. No era un improvisado. Era un profesional. Había destruido varias empresas familiares utilizando exactamente el mismo método. Encontraba a alguien cercano al dueño. Lo convencía. Lo financiaba. Y desde adentro iniciaba el ataque. Por primera vez sentí verdadero miedo. No porque fuera a perder dinero, sino porque entendí que llevaba meses luchando contra alguien que jugaba este tipo de partidas todos los días. Yo era empresario. Él era un depredador corporativo. Aquella misma noche llegué a casa más tarde de lo habitual. Valeria me esperaba despierta. Solo con verme entendió que algo iba mal. ¿Qué pasó? Le conté absolutamente todo. No me interrumpió. Escuchó en silencio. Cuando terminé, permaneció unos segundos mirando la mesa. Después dijo algo que me dejó pensando. Oscar. ¿Sí? Si Mauricio sabe tanto sobre tu empresa, no es porque Rodrigo se lo haya contado todo. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Ella levantó la mirada. Hay alguien más hablándoles desde adentro. Aquella posibilidad jamás había pasado por mi cabeza. Porque si Valeria tenía razón, entonces Rodrigo no era el único infiltrado. Había otra persona dentro de la empresa entregando información. Y esa persona conocía movimientos que ni siquiera Rodrigo podía autorizar por sí solo. Eso significaba que la red era mucho más grande de lo que imaginábamos. Al día siguiente llegué a la oficina antes de las 6 de la mañana. No quería que nadie supiera que estaba allí. Mientras recorría los pasillos vacíos, observando cada escritorio, comprendí algo que me produjo un escalofrío. Llevaba años creyendo que había construido una empresa basada en la confianza. Pero desde ese momento ya no sabía en quién podía confiar realmente. Y la respuesta estaba a punto de aparecer en el lugar donde menos la esperaba, dentro de mi propia familia. Dormí apenas 2 horas aquella noche. No por miedo. Después de tantos años en los negocios, aprendí que el miedo solo sirve para paralizar. Lo que no podía quitarme de la cabeza era otra sensación mucho más peligrosa. La decepción. Descubrir que un empleado podía traicionarme era doloroso. Descubrir que mi propio hermano formaba parte del plan era devastador. A las 5:30 de la mañana ya estaba sentado en la sala de monitoreo de la empresa junto al jefe de seguridad, Ernesto. Ernesto era de esas personas que hablaban poco y observaban mucho. Había trabajado más de 20 años en inteligencia privada antes de retirarse. Cuando aceptó dirigir la seguridad de mi empresa, me dijo una frase que nunca olvidé. Las personas no traicionan de un día para otro. Primero cambian sus hábitos. Hasta ese momento nunca había necesitado poner a prueba esa teoría. Ahora era el momento. Quiero revisar los últimos 6 meses, le dije. Él no hizo preguntas, simplemente comenzó a abrir registros. Entradas, salidas, visitas, accesos restringidos. Durante casi 4 horas analizamos cientos de movimientos. Rodrigo aparecía entrando varias noches fuera de horario. Eso ya lo sabíamos, pero había algo nuevo. Siempre utilizaba una sala de reuniones del 4º piso.
Lo extraño era que esa sala no tenía cámaras en el interior por cuestiones de privacidad, solo había cámaras en el pasillo. Retrocedimos varias grabaciones. Rodrigo llegaba. 5 minutos después aparecía otra persona. Nunca coincidían entrando. Nunca salían juntos. Era evidente que intentaban no levantar sospechas. «Acércalo». Ernesto amplió la imagen. Cuando la figura levantó la cabeza, sentí un nudo en el estómago. No era un ejecutivo. No era un abogado. No era un directivo. Era Daniela, mi sobrina, la hija de Mauricio. Tenía apenas 27 años y llevaba 3 trabajando en el departamento administrativo. Yo mismo insistí en contratarla porque, a diferencia de su padre, siempre había demostrado ser responsable y trabajadora. O al menos eso creía. No. Fue lo único que pude decir. Ernesto siguió reproduciendo las imágenes. Las reuniones se repetían una y otra vez. A veces duraban 15 minutos. Otras casi 2 horas. No había manera de justificar aquello. Sentí un peso enorme en el pecho. No quería creerlo. Daniela había crecido prácticamente en mi casa. La llevé de vacaciones cuando era niña. Le pagué la universidad. Cuando se graduó lloré de orgullo al verla recibir el título. Siempre pensé que era la excepción de la familia, la que había decidido construir su propio camino. Pero las imágenes no mentían. Aún así, me negaba a sacar conclusiones precipitadas. Necesito saber de qué hablan. Ernesto negó con la cabeza. Eso no podemos saberlo. Pero sí podemos averiguar qué hacen antes y después de cada reunión. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Durante los siguientes 3 días reconstruimos cada movimiento de Daniela. Descubrimos que, después de reunirse con Rodrigo, siempre accedía al mismo servidor. No descargaba grandes cantidades de información. Solo archivos muy específicos, presupuestos, cronogramas, renovaciones de contratos, cambios en la estructura accionaria. Información extremadamente delicada. Sin embargo, había algo que no encajaba. Los archivos que copiaba no eran los más valiosos. Si realmente quisiera destruir la empresa, habría tenido acceso a información mucho más importante. Era como si alguien le estuviera diciendo exactamente qué buscar. Mi abogado también encontró otro detalle. El salario de Daniela nunca había cambiado. Seguía viviendo en el mismo apartamento. Seguía conduciendo el mismo automóvil. No aparecían compras de lujo, ni viajes, ni transferencias sospechosas. Eso era extraño, porque alguien que vende información normalmente termina mostrando un nivel de vida diferente. Ella no. Entonces, ¿dónde estaba el dinero? Decidí seguirla personalmente. No contraté detectives, no envié escoltas. Quería verlo con mis propios ojos. 2 días después, salió de la oficina a las 6 de la tarde. La seguí a una distancia prudente. No fue a restaurantes, no visitó bancos, no se reunió con Rodrigo. Condujo hasta un barrio bastante modesto al otro lado de la ciudad. Se estacionó frente a una pequeña casa. Esperé unos minutos. Entró. 40 minutos después, salió acompañada por una mujer de unos 60 años en silla de ruedas. La ayudó con una delicadeza que me desarmó por completo. La subió al automóvil, la llevó a un centro de rehabilitación. Esperó pacientemente durante toda la sesión. Luego regresó con ella a la misma casa. No parecía la conducta de alguien movido por la ambición. Continué investigando. Al día siguiente descubrí la verdad. Aquella mujer era su madre, mi cuñada Laura. Hacía casi un año había sufrido un derrame cerebral. Mauricio jamás me contó la gravedad de la situación. Ni una sola vez. Pensé que estaba recuperándose. No imaginaba que necesitara tratamientos permanentes. Lo peor vino después. El seguro dejó de cubrir buena parte de las terapias. Las deudas médicas superaban los $300,000. Daniela había vendido todo lo que tenía. Incluso hipotecó el apartamento. Aún así, el dinero no alcanzaba. Cuando terminé de leer el informe sentí una mezcla de rabia y tristeza. ¿Era esa la razón por la que estaba colaborando con Rodrigo? ¿La habían manipulado aprovechándose de la enfermedad de su madre? No quería juzgarla sin escucharla, pero tampoco podía ignorar las pruebas. Esa misma tarde la llamé a mi oficina. Entró con una expresión tranquila, aunque noté que sus manos temblaban ligeramente. ¿Quería verme, tío? No respondí de inmediato. Solo coloqué sobre el escritorio varias fotografías impresas. Las reuniones con Rodrigo, las entradas nocturnas, los registros de acceso. Su rostro perdió el color. Se dejó caer lentamente sobre la silla. Durante varios segundos no habló. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas antes de pronunciar una sola palabra. «Lo siento». No levantó la voz. No intentó inventar excusas. Simplemente lloró. «¿Cuánto te pagaron?», pregunté con calma. Negó desesperadamente. «No fue por dinero». Aquella respuesta me desconcertó. «Entonces explícamelo». Respiró profundamente. Rodrigo dijo que podía conseguir un inversionista extranjero para salvar las deudas médicas de mi mamá.
pero a cambio tenía que entregarle cierta información de la empresa. Me juró que no perjudicaría a nadie, que solo era para preparar una propuesta de compra parcial. Cuando quise detenerme, ya era demasiado tarde. Me mostró documentos firmados por mi papá y me dijo que, si hablaba, él iría a prisión y mi mamá se quedaría sin tratamiento. Sentí un escalofrío. Rodrigo no solo estaba comprando lealtades, estaba extorsionando a las personas más vulnerables. Pero había una frase que Daniela acababa de decir y que no pasó desapercibida. Documentos firmados por mi papá. Si Mauricio había firmado algo, entonces ya no era simplemente un cómplice. Podría haberse convertido, sin saberlo, en el responsable legal de toda la operación. Y si eso era cierto, alguien estaba preparando el escenario para que, cuando todo explotara, el único que terminara en la cárcel fuera mi propio hermano, mientras el verdadero cerebro del plan desaparecía con millones de dólares. Me quedé observando a Daniela durante varios segundos. No veía a una delincuente, veía a una mujer agotada, desesperada y consumida por la culpa. Tenía los ojos hinchados, las manos temblando y apenas podía sostenerme la mirada. Le acerqué un vaso de agua. Lo tomó con ambas manos para ocultar el temblor. «Mírame, Daniela». Levantó lentamente la cabeza. «Quiero una sola cosa de ti. Lo que sea, tío. La verdad completa, no una parte. No la versión que te contaron. Toda la verdad». Asintió mientras respiraba profundamente. Todo empezó hace casi un año. Su voz era apenas un susurro. Papá apareció un día diciendo que había conocido a unos inversionistas muy importantes. Decía que querían asociarse contigo, pero que eras demasiado desconfiado para escucharlos. No la interrumpí. Después conocí a Rodrigo. Él parecía saber absolutamente todo sobre la empresa. Me dijo que tú jamás aceptarías vender una participación porque eras demasiado controlador. Aquellas palabras no me sorprendieron. Era exactamente la imagen que un manipulador intentaría construir. Continuó. Cuando mi mamá empeoró, Rodrigo empezó a ofrecer ayuda. Pagó una cirugía, después otra. Luego consiguió médicos, medicamentos, ambulancias. Todo parecía un milagro. ¿Y nunca te pidió nada?, negó con la cabeza. No al principio. Esperó varios meses, hasta que ya dependíamos completamente de él. Ahí entendí la estrategia. No había comprado información, había comprado necesidad. Era una diferencia enorme. Primero se convirtió en indispensable. Después presentó la factura. Daniela siguió hablando. La primera vez solo me pidió confirmar cuántos camiones tenía la empresa. Después preguntó por algunos clientes. Luego comenzaron los documentos. Siempre decía que era para convencer a los inversionistas. Yo le creí. Las lágrimas volvieron a aparecer. Cuando descubrí que estaba mintiendo, ya era demasiado tarde. Me enseñó unos contratos firmados por mi papá. Decía que si hablaba contigo todos terminaríamos presos. Guardé silencio, porque entendía perfectamente el miedo. No justificaba sus acciones, pero las comprendía. ¿Tienes esos documentos? Negó. Nunca me permitió conservar nada. Todo era en reuniones o fotografías que desaparecían. Eso era típico. Rodrigo no dejaba rastros, o al menos eso pensaba. Le hice una última pregunta. ¿Conoces a Esteban Lleras? Daniela frunció el ceño. Nunca escuché ese nombre. Eso confirmaba una sospecha. Ella solo conocía una parte del plan. Era un peón más. Cuando salió de mi oficina, llamé inmediatamente a mi abogado. No quiero denunciar a Daniela. Hubo unos segundos de silencio. ¿Estás seguro? Completamente. Legalmente participó. Lo sé. Pero también fue utilizada. Mi abogado entendió enseguida. Entonces tendremos que convertirla en testigo. Exactamente. No necesitaba otra enemiga. Necesitaba a alguien que conociera los movimientos de Rodrigo desde dentro. Durante los siguientes 10 días preparamos todo con absoluta discreción. Daniela comenzó a colaborar. Recordó fechas, lugares, conversaciones, nombres, pequeños detalles que, unidos, empezaban a formar un rompecabezas mucho más grande. Uno de esos detalles cambió por completo la investigación. Siempre hablaban de la firma. ¿Qué significa eso? No lo sé. Rodrigo decía cosas como: cuando la firma apruebe esto, todo estará listo. Oh, la firma ya aceptó comprar. Al principio pensé que hablaba de un bufete de abogados, pero nunca explicó quiénes eran. Mi abogado tomó nota inmediatamente. Comenzó a investigar todas las empresas relacionadas con Esteban Lleras. Nada. Ninguna se llamaba así. Entonces decidió cambiar la estrategia. No buscó empresas, buscó conversaciones intervenidas en procesos judiciales antiguos. Y apareció. La firma no era una empresa. Era el apodo utilizado por un reducido grupo de inversionistas privados especializados en comprar compañías mediante operaciones fraudulentas. Nunca aparecían oficialmente. Siempre utilizaban intermediarios. Rodrigo era uno de ellos, Esteban otro.
Y seguramente había varios más. Aquello ya no era un simple intento de estafa familiar. Era una organización dedicada a destruir empresas desde adentro. Mi caso no era el primero. Probablemente tampoco sería el último. Aquella misma semana ocurrió algo inesperado. Mauricio apareció en mi casa sin avisar. Mi esposa abrió la puerta. Lo hizo pasar. Cuando entré a la sala, lo encontré sentado, completamente diferente al hombre arrogante que había visto semanas atrás. Parecía haber envejecido 10 años. Tenía ojeras profundas, la barba descuidada, y una expresión que nunca le había visto. Miedo. Necesito hablar contigo. Me senté frente a él. Te escucho. Permaneció varios segundos en silencio. Después dijo algo que jamás imaginé oír. Creo que cometí el peor error de mi vida. No respondí. Él continuó. Yo pensaba que solo iba a ganar dinero, que Rodrigo quería hacer negocios contigo. Después empezaron a pedirme firmas, papeles, poderes, autorizaciones. Siempre encontraba una explicación. Hasta hace 3 días. Levantó lentamente la mirada. Escuché una conversación que no debía escuchar. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué conversación? Rodrigo estaba hablando por teléfono. Dijo que cuando terminaran contigo, el siguiente sería yo. La habitación quedó en absoluto silencio. Mauricio tragó saliva. Escuché cómo se reían. Decían que toda la documentación estaba preparada para que el único responsable legal fuera Mauricio Torres. No Oscar, yo. Las piezas finalmente encajaban. Rodrigo jamás tuvo intención de compartir el dinero. Necesitaba un culpable. Alguien que hubiera firmado documentos. Alguien fácil de señalar. Mi hermano. Mauricio bajó la cabeza. Por primera vez desde que éramos niños, lo vi completamente derrotado. Oscar. No sé si puedas perdonarme, pero necesito ayudarte, porque si no detenemos a esa gente, no solo van a destruir tu empresa, van a destruir a toda nuestra familia. Lo observé durante unos segundos. Durante años había esperado que asumiera la responsabilidad de sus actos. Ese momento por fin había llegado, pero aceptar su ayuda significaba correr un riesgo enorme. Si realmente estaba arrepentido, podía convertirse en la pieza que nos permitiera desenmascarar a toda la organización. Si seguía mintiendo, estaría abriendo la puerta de mi casa, de mi empresa y de mi estrategia al mismo hombre que había intentado robarme todo. Y la decisión que tomara en ese instante definiría quién saldría vencedor de una guerra que ya había dejado de ser solo por dinero para convertirse en una lucha por el honor, la verdad y el futuro de toda la familia Torres. Antes de cerrar esta historia, solo quería una cosa: la verdad. No buscaba venganza, no necesitaba recuperar mi orgullo. Lo único que quería era terminar con aquella pesadilla sin convertirme en alguien igual a las personas que habían intentado destruirme. Miré a Mauricio durante varios minutos. Podía notar el arrepentimiento en su rostro, pero también sabía que el arrepentimiento, por sí solo, no borra las consecuencias de las decisiones. Si realmente quieres ayudarme, vas a hacer exactamente lo que yo te diga. Él asintió sin dudar. Lo haré. No más mentiras. Te lo prometo. Era la primera promesa que le escuchaba hacer con verdadero miedo de no cumplirla. Durante las siguientes 2 semanas comenzamos a preparar el contraataque. No con amenazas, no con violencia, con pruebas. Mi abogado coordinó todo con las autoridades correspondientes y con la unidad especializada en delitos financieros. Cada paso debía ser impecable. Si cometíamos un solo error, Rodrigo y Esteban desaparecerían con todo el dinero y volverían a hacer lo mismo con otra empresa. Mauricio volvió a reunirse con Rodrigo. Esta vez llevaba un dispositivo de grabación autorizado por las autoridades. Yo seguía cada movimiento desde una sala de monitoreo. Las manos me sudaban, no porque dudara del plan, sino porque, por primera vez en muchos años, mi hermano estaba arriesgándose para reparar el daño que él mismo había causado. La reunión tuvo lugar en una oficina alquilada que Rodrigo utilizaba para encontrarse con sus socios. Al principio hablaron de documentos, después de dinero. Finalmente, Rodrigo dejó de fingir. En unos días, Oscar perderá el control de la empresa. Mauricio actuó con naturalidad. ¿Y mi parte? Rodrigo soltó una carcajada. ¿Tu parte? Hubo unos segundos de silencio. Mauricio, tú nunca entendiste cómo funciona este negocio. Mi hermano guardó silencio. Rodrigo continuó hablando. Cuando todo termine, las investigaciones necesitarán un responsable. Todas las firmas llevan tu nombre. Todos los poderes están a tu nombre. Toda la documentación apunta hacia ti. Mauricio preguntó con voz temblorosa. ¿Y ustedes? Nosotros no existimos. Sentí un escalofrío. Aquella confesión era exactamente lo que necesitábamos. Pero Rodrigo siguió hablando. Cuando te arresten, nosotros ya estaremos fuera del país. Gracias por el trabajo. Fue un placer hacer negocios contigo. En ese mismo instante las autoridades entraron al edificio.
Rodrigo intentó escapar por una puerta trasera. No llegó muy lejos. Varios agentes lo detuvieron antes de abandonar el estacionamiento. Al mismo tiempo, otros equipos ejecutaban órdenes judiciales en diferentes ciudades. Las oficinas de la empresa fantasma fueron intervenidas. Las cuentas bancarias quedaron congeladas. Computadores, teléfonos y servidores fueron incautados. Horas después recibimos la noticia que tanto esperábamos. Esteban Lleras había sido detenido cuando intentaba abordar un vuelo internacional utilizando documentación falsa. La investigación se extendió durante varios meses. Lo que descubrieron superó cualquier expectativa. La organización llevaba más de 10 años infiltrándose en empresas familiares. Manipulaban empleados, compraban directivos, aprovechaban enfermedades, deudas o problemas económicos para convertir a personas vulnerables en herramientas de sus operaciones. Habían destruido decenas de compañías. Miles de personas habían perdido su trabajo por culpa de aquel sistema. Gracias a toda la información reunida en nuestro caso, las autoridades lograron conectar investigaciones que permanecían abiertas desde hacía años. Rodrigo terminó aceptando un acuerdo judicial y confesó gran parte de la operación. Su declaración permitió identificar a otros participantes. Muchos de ellos fueron procesados. Otros continúan siendo investigados. Mi empresa sobrevivió. Pero no salió igual. Yo tampoco. Implementamos nuevos controles internos. Ninguna decisión importante volvió a depender de una sola persona. La transparencia dejó de ser una palabra bonita para convertirse en una obligación diaria. Daniela nunca enfrentó un proceso penal. Su colaboración fue decisiva para descubrir toda la red. Con el tiempo logró terminar el tratamiento de su madre. Siguió trabajando, pero ya no en mi empresa. Quería construir su propio camino sin cargar con el peso del apellido. La entendí perfectamente. En cuanto a Mauricio, durante meses pensé que jamás volvería a confiar en él. Y, siendo sincero, esa confianza nunca regresó por completo. Pero vi algo que nunca había visto en toda su vida. Responsabilidad. Consiguió un empleo lejos de los negocios familiares. Vendió varias de sus propiedades para ayudar a cubrir parte de los gastos legales que provocó. Pidió perdón a nuestros padres sin buscar excusas. Y por primera vez dejó de esperar que alguien solucionara sus problemas. No volvimos a ser los hermanos inseparables de la infancia. Pero dejamos de ser enemigos. A veces eso también es una forma de sanar. Mis padres sufrieron mucho cuando conocieron toda la verdad. Mi madre lloró durante días. Mi padre permaneció en silencio durante semanas. Una tarde vino a visitarme al despacho. Se sentó frente a mí y dijo exactamente la misma frase que repetía cuando yo era niño. El dinero viene y va, la familia permanece. Sonreí con tristeza. No siempre, papá. Él bajó la mirada. Tienes razón. Entonces añadí algo que jamás había entendido hasta ese momento. La familia permanece solamente cuando existe respeto. Cuando desaparecen la honestidad y la confianza, solo queda el parentesco. Mi padre no respondió. Solo se levantó y me abrazó. Aquel abrazo valía más que cualquier contrato que hubiera firmado en mi vida. Hoy sigo dirigiendo mi empresa. Cada vez que alguien me pregunta cuál fue el negocio más difícil que enfrenté, muchos esperan escuchar una historia sobre millones de dólares, grandes competidores o crisis económicas. Siempre les respondo lo mismo. El desafío más difícil no fue defender una empresa. Fue aceptar que la persona que intentó destruirla llevaba mi mismo apellido. Y esa experiencia me dejó una enseñanza que nunca olvidaré. Aprendí que la confianza es el activo más valioso que puede tener una persona, porque tarda años en construirse y apenas unos minutos en desaparecer. También entendí que ayudar a la familia nunca significa cerrar los ojos ante sus errores. Durante mucho tiempo confundí el amor con permitirlo todo. Y esa decisión casi me costó el trabajo de toda una vida. Poner límites no destruye una familia. Muchas veces es la única forma de salvarla. Si hoy pudiera hablar con el Oscar de hace 20 años, le diría que siga siendo generoso, pero que nunca entregue su confianza sin responsabilidad. Porque quien de verdad te quiere cuidará de ti incluso cuando haya dinero de por medio. Ese $1.000.000 jamás llegó a salir de mis cuentas. Pero el verdadero tesoro que logré conservar fue mucho más importante. Conservé mi integridad, conservé el fruto de décadas de esfuerzo, y sobre todo conservé la tranquilidad de saber que, cuando llegó el momento de elegir entre la venganza y la justicia, elegí el camino que me permitió seguir mirándome al espejo sin avergonzarme de quién soy. Ese fue el verdadero triunfo de mi historia.